Ok, muy bien, pues vamos hoy a terminar el segundo libro, la segunda carta, perdón, de Timoteo, que Pablo le envía a Timoteo. Vamos a terminar en el capítulo 4 y vamos a ver desde el versículo 9 al 22. Vamos a leerlo, oramos y posteriormente pues nos introducimos para analizar este texto, ¿no? Dice en segunda de Timoteo 4 del 9 al 22. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A ti, Tíquico, lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Pues vamos a orar. Señor bendito Padre, gracias por esta tarde, por este pasaje que hoy nos permites estudiar, Señor, por esta parte de tu escritura, Señor, y sé tú guiándonos en el poder de tu espíritu para que sea abierto nuestro entendimiento, Señor, y podamos analizar con cuidado esta parte que tú nos muestras esta tarde. Agradecemos, Padre, por la disposición de nuestros hermanos para escucharte tu palabra y para que también entendamos que de tu palabra viva y eficaz tú quieres mostrarnos siempre algo nuevo por lo cual nosotros podemos entender tu propósito y tu voluntad. Te agradecemos, Padre, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues analizando el texto, bueno, le digo a Mari, mira, cuando tengas un hijo, aquí hay varios nombres, ¿no? Ahí está Tíquico, Carpo, hay nombres medios raros, pero sabemos que son nombres de ese tiempo, ¿no? Pero bueno, definitivamente en el contexto, lo que hemos venido analizando, pues la carta que Pablo le escribe a Timoteo, pues vimos en un principio que le advertía, ¿no? Sobre los falsos profetas y luego lo exhortaba a predicar la palabra, dándole muchas instrucciones. Y en este momento vamos a analizar lo que en estos nombres encontramos sobre los colaboradores de Pablo, ¿no? Y yo lo asimilaba o lo asemejaba más bien en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, una sola persona, el trabajo que se hizo en la semana, no lo hubiese podido hacer, ¿no? Sino que hubo una colaboración entre varias personas y Pablo necesitaba eso, ¿no? De sus colaboradores, ¿no? En este pasaje nos muestra varios de ellos, varios colaboradores de Pablo, por medio de los cuales Pablo pudo compartir el mensaje y que ese mensaje llegara más allá, ¿no? De que si lo hubiese hecho él solo. Y vemos, por ejemplo, que aunque Pablo veía su muerte como algo inminente, también, sin embargo, pensaba aprovechar hasta el último momento de su vida para servir al Señor. Recordemos que Pablo estaba encarcelado, ¿no? Y de alguna manera la celda en la que sufría su encarcelamiento servía en aquellos días como centro de operaciones, ¿no? Desde ahí él estaba operando. Eh, por eso, bueno, servía en aquellos días como sigue siendo desde el que seguía diciendo a sus colaboradores, dirigiendo, perdón, a sus colaboradores. Por eso en los siguientes versículos
encontramos una rápida sucesión de referencias personales asociadas a actitudes y lugares que nos darán una idea de la amplitud del ministerio que Pablo coordinaba desde aquella cárcel, ¿no? Y las dificultades con las que se enfrentaban. El encarcelado pues tenía problemas, tenía situaciones de comunicación, pero aún así coordinaba desde ahí, ¿no? Y de alguna manera al pasar el relevo a Timoteo era necesario también darle información actualizada sobre la situación espiritual, las actividades y la ubicación de ciertos hombres y mujeres que colaboraban con Pablo en su ministerio. Él está dando indicaciones, le está diciendo, mira, tal personaje está en tal situación, lo está poniendo al tanto, ¿no? De su situación de cada persona, ¿no? Una información actualizada, ¿no? Tanto espiritual, qué estaban haciendo y dónde estaban, ¿no? Entonces, en este pasaje, pues vamos a analizar eso, ¿no? Y vamos a ver primero, en primer término, a uno de sus colaboradores, pues es Timoteo, ¿no? Y pues para Pablo era muy importante la comunión con otros hermanos, ¿no? Para él era muy importante, ¿no? Y él también apreciaba sinceramente la contribución que ellos hacían a la obra de Dios. Y yo creo que esto nos enseña mucho en el sentido de apreciar y con sinceridad cómo otros contribuyen a la obra de Dios, ¿no? Necesitamos analizar esa parte, ¿no? Porque no estamos solos en la obra, sino que somos varios y entonces tenemos que apreciar con sinceridad esa contribución que ellos están haciendo, ¿no? Entonces agradecemos a Dios, ¿por qué? Porque en la obra no estamos solos, hay varios que están aportando y entonces eso nos da ese gozo, ¿no? Y estas son las razones que debemos ver detrás de este ruego urgente que hace a Timoteo. Pablo le dice en el versículo 1, le dice, perdón, en el 9 dice, procura venir pronto a verme, ¿no? Dice, procura venir pronto a verme, que tenía esa necesidad de estar con él. En medio de su soledad en aquel frío calabozo romano, Pablo anhelaba volver a renovar la comunión con su amado hijo Timoteo. El apóstol, y aquí vemos claramente que no era un hombre de hierro, sino que como todos nosotros, él también necesitaba del consuelo y la simpatía que están implícitas en la verdadera comunión cristiana. O sea, también al igual nosotros no somos de hierro, ¿no? Sentimos, dice, nos dolemos. Por ejemplo, ahorita con la hermana Auralia, ella está dolida, nos dolemos con ella, ¿no? Cualquier hermano está pasando una situación fuerte, nos dolemos también con ellos, ¿no? Por ejemplo, el hermano Anderson está doliéndose de su papá ya, y también nosotros, ¿no? Porque somos parte de esa comunión y no somos de hierro, ¿no? Somos seres humanos. A mí me gusta una parte donde dice, nos quitó el corazón de hierro y nos puso uno de carne, ¿no? ¿Sí? Creo que es en Malaquía, no recuerdo bien. Bueno, además otra razón por la que deseaba la llegada de Timoteo era porque tenía muchas cosas que compartir con él acerca de la obra del Señor. O sea, Pablo le quería informar, le quería decir, ¿no? Entonces quería que él, por eso le dice, procura venir pronto a verme, ¿no? Ahora no sabemos si la llegada de Timoteo se produjo a tiempo para ver con vida al apóstol, pero en cualquier caso es seguro que recibió sus valiosas instrucciones y exhortaciones por medio de esta carta, ¿no? Ya analizamos en en 100 capítulos anteriores cómo él le dio instrucciones y exhortaciones. Le exhortaba que predicara la palabra, le daba instrucciones contra los falsos profetas y varias cosas, ¿no? También notamos que Pablo confiaba en la amistad de Timoteo y por eso se siente con la libertad de pedirle que deje el ministerio que estaba realizando para ir a verle, ¿no? Esto nos hace pensar que indudablemente Pablo consideraba muy importante esta reunión para la continuidad de la obra de Dios, ¿sí? Tenemos que reunirnos, tenemos que estar juntos. ¿Para qué? Para que haya una continuidad en la obra de Dios. Otro personaje que vemos ahí también, que menciona Pablo, Demas. Y aquí vemos algo un poco negativo, ¿no? Dice Demas, en contraste con Timoteo el apóstol mencionaba a otro de sus colaboradores, Demas. En otro tiempo había sido un ayudante digno de confianza, ¿no? De hecho, había acompañado al apóstol durante su primer encarcelamiento. Pero Pablo se lamentaba ahora con tristeza porque le había desamparado
amando este mundo y se había ido a Tesalónica. Esto es fuerte, ¿no? O sea, Demas estaba con Pablo, dice, y me desamparó, ¿no? ¿Sí? ¿Y en qué actitud lo desamparó? Dice, amando este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que se dedicó más a las cosas del mundo que a servir a Dios, ¿no? Al servicio a Dios. Y dejando a un lado la comunión con Pablo, ¿no? Y esto cuando fue, pues cuando más lo necesitaba, ¿no? Demas le abandonó. Eso tuvo que ser un duro golpe para el anciano apóstol. Recordemos que Pablo ya estaba en sus últimos tiempos, en sus últimos días y aparte en la cárcel, ¿no? Y esto es ser triste, ¿no? Porque ver abandonar los caminos del Señor a aquel que en otro tiempo había sido un compañero fiel en el servicio cristiano, fue una experiencia muy dolorosa para Pablo, ¿no? Al igual que lo es también para todos los siervos del Señor que pasa por situaciones similares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos pasar en cierto momento estas situaciones, ¿no? Ver cómo alguien que está sirviendo se aparta, ¿no? Se aleja. ¿Y en qué actitud? Amando este mundo, ¿no? En cualquier caso, no se nos dice que Demas llegar a ser un apóstata, ¿no? O alguien o que no fuera un verdadero creyente. Más bien parece que no estaba dispuesto a pagar el precio de las dificultades, ¿no? Y del sufrimiento que la obra del Señor implicaba en ese momento. O sea, no olvidemos que a causa de la persecución brutal de Nerón, muchos creyentes habían huido de Roma y quienes quedaron estaban en peligro constante. En el contexto que vemos que había persecución, había problemas, había situaciones, y muchos, por ejemplo, puede ser el caso de Demas que prefirió o decidió alejarse, ¿no? Viendo esa situación. Yo creo que también en estos tiempos hay gente que puede tomar esa actitud, ¿no? Que de repente cuando está todo bien, pues ahí están ahí, pero empiezan a haber problemas, dificultades, carencias, y ¿qué hacen? Pues se alejan. Muchos creyentes habían huido de Roma y quienes quedaron estaban en peligro constante. Tal vez por eso Demas dejó al apóstol amando este mundo, ¿no? O sea, en contraste con aquellos que aman su venida, ¿sí? Su mirada estaba puesta en lo terrenal, en el mundo visible, y había perdido de vista el futuro reino de Cristo y sus realidades invisibles, ¿no? Así que, ¿qué prefirió Demas? Pues él prefirió la seguridad, ¿no? Entre comillas, la comodidad y los efímeros placeres de este mundo en lugar de los peligros y el sufrimiento del servicio a Cristo, ¿no? ¿Sí? De repente podemos tomar esa actitud, ¿no? De que nos vamos, no, pues yo no quiero meterme en situación, no quiero meterme en problemas, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Que nos alejamos de Dios y nos mantenemos en una zona de confort, ¿no? Creyendo que eso es lo correcto, ¿no? Otros dos colaboradores de Pablo son Crescente y Tito. Bueno, a continuación se menciona a otros dos colaboradores, ¿no? Crescente, que no aparece en ningún otro pasaje, ¿no? No sabemos realmente más de él. Y Tito, parece ser que Tito había finalizado la labor que Pablo le encomendó en Creta y había partido para Dalmacia. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo encomendaba y Tito hacía lo que Pablo le estaba diciendo, ¿no? En cualquier caso, o sea, no tenemos más información, ¿no? De estos dos colaboradores, ¿no? Suyos en tono crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que él haya dicho algo contrario a o que hable en una situación contraria a lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Aunque esto no quitaba que el apóstol los estuviera echando de menos. ¿Qué quiere decir eso? Que hayan hecho o no hayan hecho, él seguía echándolos de menos. ¿Qué quiere decir eso? Que les extrañaba, pues. ¿Sí? Entonces, son importantes los colaboradores. Aquí estamos viendo a Tito y a Crescente, ¿no? Vemos a un colaborador muy, muy, muy importante, Lucas, ¿sí? De todos los colaboradores de Pablo, solo Lucas estaba con él. Vemos que en todos sus viajes, en todas partes, Lucas continuó con él, ¿no? O, por supuesto, no, esto no incluía a otros cristianos que él tenía en Roma, ¿no? Pero vemos que Lucas fue un fiel seguidor de Pablo, ¿no? Y vemos que la compañía de Lucas fue un gran consuelo para el apóstol. Junto a Demas, él también había acompañado a Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, ¿sí? Pero a diferencia de él, seguía estando a su lado en estos momentos difíciles.
Esto es importante, ¿no? La fidelidad de Lucas hacia Pablo. O sea, además es muy probable que como médico amado, así lo llamaba Pablo, atendiera en esos días la salud del apóstol. Y tampoco sería de extrañar que en alguna medida le ayudara en la redacción de esta carta y en todo lo referente a la comunión con el exterior de la cárcel, ¿no? Lucas pudo haber sido un medio de comunicación entre él y los que estaban en el exterior, ¿no? Los que estaban fuera de ese lugar, y por medio de Lucas, Pablo mandaba esos mensajes, ¿no? ¿Y cuánto debe haberse significado para el anciano Pablo la compañía de este fiel colaborador en esos días, ¿no? Otro colaborador importante que también es mencionado en esta parte es Marcos, ¿sí? Sin embargo, aunque la ayuda de Lucas era realmente importante, todavía era necesaria la presencia de otros colaboradores que pudieran atender adecuadamente las necesidades espirituales de los creyentes que estaban en Roma y en otra zona. Esta es la razón por lo que pide a Timoteo que cuando vaya a verle lleve con él a Marcos. Esto nos hace suponer que éste se encontraba en algún punto a lo largo del viaje que Timoteo iba a hacer en su camino hasta Roma, ¿no? Ahora bien, aquí observamos que Pablo dice que Marcos le es útil para el ministerio. En esta pequeña frase encierra cierta historia que es importante recordar, ¿no? Cuando Pablo y Bernabé comenzaron su primer viaje misionero, llevaron a Marcos como ayudante, pero muy pocos después los abandonó y regresó a Jerusalén. Y más adelante, cuando iba a comenzar el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar con ellos a Marcos, algo a lo que Pablo se opuso enérgicamente. Esta fue la causa de división entre Pablo y Bernabé. Ahora, sin embargo, años más tarde volvemos a ver que Marcos se encontraba nuevamente colaborando con Pablo, ¿no? Cuando éste se encontraba en Roma en su primer encarcelamiento. Y este se encontraba en Roma en su perdón, y ahora en su segundo encarcelamiento deseaba que volviera con él, ¿sí? Todo esto hace una evidencia, y esta parte me gustó, dice, esto evidencia la plena restauración y recuperación de Marcos, ¿no? Que aunque un tiempo Pablo lo rechazó que él fuera con ellos, ahora él necesitaba, ¿por qué? Porque había visto que había una restauración y una recuperación de Marcos, ¿no? Y por esto Pablo no tenía ningún inconveniente en reconocer la utilidad de un siervo de Dios que en otro tiempo le había parecido poco fiable, ¿no? La razón es que Marcos ya no era la misma persona que en el pasado. Sí, de repente puede pasar, ¿no? Que vemos a una persona de que no, pues no da el anchos, como se dice acá, ¿no? Pero de repente vemos cambios en ellos de actitudes y algo algo que un cambio que se genera y que nos da señales de que realmente sí está interesado o de que realmente quiere seguir en el servicio a Dios, ¿no? Y esto ofrece aliento para todos nosotros que en algún momento hemos faltado al Señor en nuestro servicio. De repente sí podemos caer en desánimo y lo demostramos ante los demás, ¿no? Pero después el Señor nos restaura y los demás dan cuenta y dicen, ah, pues este sí es apto y nos llaman, ¿no? Para poder continuar. Otro de los colaboradores de Pablo que vemos en este pasaje es Tíquico. Es también otro de los colaboradores del apóstol que conocemos por otros pasajes, ¿no? También hace mucha referencia de él. Por ejemplo, sabemos que era de Asia y que había acompañado a Pablo en su último viaje a Jerusalén. También él fue el portador de las cartas que el apóstol escribió a los colosenses, ¿no? Y a los efesios. Y en ellas Pablo se refiere a él como hermano amado y fiel ministro en el Señor, ¿no? Qué palabras tan bellas, ¿no? Hermano amado y fiel ministro en el Señor. Está hablando de Tíquico. Tu nombre aparece nuevamente en la carta que el apóstol escribió a Tito. Más adelante vamos a estudiar Tito y vamos a ver que ahí está Tíquico mencionado, ¿no? Y ahí Pablo expresa su propósito de enviarle a Creta para que se encargue de la labor que Tito estaba realizando allí y así quedara libre para poder encontrarse con Pablo en Nicópolis, ¿no? Muchas referencias geográficas, ¿no? Tal vez si Timoteo se encontraba en Éfeso, el propósito de enviarlo ahí sería nuevamente
para que los sustituyeran en el ministerio y que de esta forma se sintiera con toda la libertad de atender a la petición de Pablo de ir a Roma. Como sabemos, él ya había servido a los creyentes ahí y estaba familiarizado con la obra del Señor en ese lugar, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son los colaboradores que Pablo menciona en este pasaje, ¿no? Ahora vamos a ver algunas instrucciones relacionadas con la visita de Timoteo. En el 13 al 15 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, ¿no? Algunas cosas que Timoteo debía traer, ¿no? Le da instrucciones ahí. O sea, Pablo le encarga a Timoteo que le lleve algunas cosas cuando vaya a verle. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Timoteo tendría que hacer escala en Troas para recoger en casa de Carpo un capote y unos pergaminos. Pues la razón por la que Pablo dejó allí estas cosas ha hecho suponer que suponer a algunos que fue arrestado en Troas. Probablemente él fue arrestado ahí, ¿no? Saliendo apresuradamente sin oportunidad para recoger estas cosas, ¿no? Él estaba encarcelado y le dice, pues tráeme mis cosas, ¿no? Yo creo que sí, por ejemplo, hoy que llegó el Pablo, perdón, el pastor Luis, digo, trae Biblia, dice, no, es que dejé una Biblia ya muy buena, ¿no? La Biblia de, ¿qué? Del pescador, algo así, ¿no? Entonces yo creo que si alguien le dice, pues tráeme mi Biblia, ¿no? Es algo muy preciado, ¿no? Algo con lo cual. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, pues tráeme ese capote, tráeme esos pergaminos, ¿sí? El capote sería una capa circular, ¿no? Hecha de pelos de cabra, con una abertura para meter la cabeza y que le serviría de abrigo en el duro invierno que se aproximaba, ¿no? En esa zona es frío, frío, muy frío, ¿no? Es cierto que no nos sorprende encontrar la mención de una cosa así en una carta inspirada, ¿no? Pero es importante saber que Dios tiene un interés personal aún en las pequeñas cosas de las vidas de sus siervos. Esto es bello. Dice, Dios, es importante saber que Dios tiene un interés personal aún en las pequeñas cosas de las vidas de sus siervos, ¿no? Qué más le pedía? Los libros, ¿no? Serían rollos de papiro que se empleaban habitualmente en aquel tiempo para notas, cartas o documentos. Y los pergaminos, ¿qué era? Los pergaminos eran más caros que los rollos de papiro, ya que estaban confeccionados con pieles de animales. Y estos ofrecían un soporte para escribir más cómodo. Era más duradero y de mejor calidad, ¿no? Además de poder ser utilizado por las dos caras. Entonces, estos pergaminos a los que Pablo da mayor importancia eran muy posiblemente copias de las escrituras. Y esta sería la razón por la que Pablo deseaba tanto volver a disponer de ellos, ¿no? Y aquí notamos que Pablo seguía dando gran importancia a la lectura y al estudio de la palabra de Dios en cualquier situación, ¿no? Sí, él estaba encarcelado, ¿no? Y no sabemos en qué situación en la cárcel, que si hacía frío, si había gotera, no sabemos, ¿no? Pero él daba gran importancia ¿a qué? Al estudio de la palabra, ¿no? No le importaba la situación, ¿sí? O sea, y esto que es pues, una serie de llamada de atención para nosotros, ¿no? Que con mucha más facilidad que él no prestamos la atención debida a la lectura y estudio de las escrituras, ¿no? De repente, pues sí, no estamos en una situación, pero pues dejamos a un lado, ¿no? Lo importante que es el estudio y la lectura de las escrituras, ¿no? Y vemos que Pablo fue un infatigable estudiante de la palabra hasta el final de su vida. Wow. Nunca pensó que ya sabía lo suficiente acerca de Dios y que no necesitaba seguir formándose, ¿no? Y vemos que Pablo, pues que era un erudito, ¿no? Dice, fariseo de fariseo, ¿no? Educado a los pies de Gamaliel, ¿no? Entonces él tenía un conocimiento muy alto, pero aún así seguía estudiando la palabra, ¿no? Él buscaba que conocer más cada vez, ¿no? A pesar de que él entendía que ya su tiempo estaba cerca, ¿no? Y además, bueno, más adelante en la lectura vemos que hay una advertencia acerca de una persona, ¿no?
Dice, cuando llegara a Roma, Timoteo debía estar en guardia contra un hombre malvado. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos, ¿no? Guárdate tú también de él. O sea, que dice, ten cuidado de esta persona, ¿no? Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Cuántas y tantas veces hemos visto esa situación? Que de repente alguien que pues ni tiene el conocimiento, ni ni es una persona que realmente sea un erudito o algo así, pero siempre se opone, ¿no? Aún sin conocimiento, pero siempre se opone a alguien pues que lleva un mensaje, que lleva la palabra, ¿no? Y por ejemplo aquí Pablo dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, ¿no? ¿Sí? Era una persona que le atacaba, y le dice a Timoteo, cuídate de esta persona, cuídate de él. De repente también yo me identifico un poco porque ha habido personas en ese sentido, ¿no? De que de repente te atacan, aunque pues sin razón o sin sentido, pero lo llegan a hacer, ¿no? Entonces, aquí Pablo le está dando una advertencia, ¿no? Y pues realmente no hay nada sobre este Alejandro, ¿no? Que nos permita identificarlo con las otras personas, ¿no? Eh, sabemos que era un calderero, o sea, que hacía un artífice en metales, ¿no? Y había llegado a causar muchos males al apóstol y también había hablado contra él. O sea, todo esto hace suponer que no solo se había puesto a la predicación de Pablo, sino también a la defensa que éste había presentado ante los jueces, ¿no? Y tal vez quizás fue un testigo principal de la acusación. Y también parece evidente que era un hombre que sentía un fuerte animadversión personal contra Pablo y los creyentes, ¿no? Yo creo que alguna vez nosotros hemos conocido a personas de ese tipo, ¿no? Personas que toman esa actitud. Más adelante de versículos del 16 al 18, vemos la defensa de Pablo, ¿no? Dice, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él será la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí lo que vemos es la soledad de Pablo en su primer defensa, ¿no? En su primera defensa. ¿Qué es lo que pasa? Dice, pues estaba solo, no había nadie, ¿no? Y Pablo recuerda las condiciones en las que enfrentó su primera defensa, ¿no? Algunos piensan que esta primera defensa se refiere al juicio que siguió a su primer encarcelamiento en Roma, pero esto no es probable, ¿no? En este caso, Timoteo ya lo sabría y no necesitaría ser informado de ello. Y además, el lenguaje empleado hace suponer que lo que Pablo está escribiendo se trata de algo que había ocurrido recientemente, ¿sí? Entonces, hace suponer que fue en el segundo encarcelamiento, ¿no? Por otro lado, tampoco hay ninguna evidencia de que en aquel juicio Pablo fuera desamparado, ¿no? O sea, no hay evidencia en ese sentido. O sea, parece más probable pensar que en esta primera defensa se refiere a una primera audiencia en este segundo encarcelamiento en Roma. Una especie de investigación, ¿no? Y en esta ocasión lo que lamento es que ninguno estuvo a mi lado. Qué fuerte, ¿no? Dice, es decir, no hubo nadie que declarara a su favor o estuviera a su lado para apoyarle. De repente puede pasar, ¿no? Que nos llegue a ocurrir eso, ¿no? Seguramente la persecución general de la iglesia que hubo en Roma fue tan severa, y esto es uno de los puntos importantes, que nadie había osado comparecer a su favor. Y fueron muy pocos hasta los que se atrevían a visitarle siquiera, ¿no? ¿Sí? ¿Y dónde vemos este mismo ejemplo? En el Señor Jesús, ¿no? Cuando él es tomado, ¿qué es lo que pasa? Todos los discípulos que hicieron se fueron, ¿no? Probablemente Pablo estaba pasando esa misma situación, ¿no? De que cuando ven que lo encarcelan, muchos de sus colaboradores o seguidores o personas que estaban a su alrededor, ¿qué es lo que hicieron? Pues se apartaron, ¿no? Entonces ahí la queja de Pablo que dice, pues en mi primer defensa dice, pues ninguno estuvo a mi lado. Pero esto, a pesar de que Pablo pudiera estar decepcionado por lo ocurrido, aún así no les guardaba rencor, no les ha tomado en cuenta, dice. Con esto muestra el mismo espíritu del Señor Jesucristo cuando lo crucificaron.
¿Qué dijo el Señor? Dice, perdónalo, ¿no? Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y el de Esteban cuando lo apedreaban, ¿no? ¿Sí? También la actitud de Esteban. Además, él podía reconocer la magnitud del peligro al que se expondría cualquiera que demostrara públicamente su amistad con él, ¿no? Por eso Pablo les dice, o sea, no les guarda ese rencor, ¿no? Porque entiende la situación, ¿sí? Había un peligro a todo aquel que se expondría, a todo cualquiera que tomara una actitud de defensa, se exponía exactamente a eso, ¿no? Y aquí vemos algo bien importante, la presencia y el poder del Señor, ¿sí? El resultado del juicio no se conocía todavía, ¿no? Pero la actitud de la corte no dejaba dudas en cuanto al cuál sería el veredicto. Pablo ya estaba seguro de lo que la corte iba a dictaminar, ¿no? Sí, y esto lo sería escuchado más adelante, ¿no? A pesar de todo, la ausencia del apoyo de sus amigos fue suplida con creces, y esto es bien importante, por la presencia del Señor. Y Pablo lo manifiesta y dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Entonces, ¿en quién está la confianza de Pablo? Dice, en el Señor estuvo a mi lado, ¿no? Y las fuerzas de quién vienen, pues de él, ¿no? Y en aquella dura prueba, como en muchas otras antes, el apóstol pudo sentir la presencia y fortaleza del Señor, lo que le dio la entereza necesaria para predicar nuevamente el Evangelio en público. Tal vez por última vez, ¿no? En una última ocasión, ¿no? Dice ahí en el texto, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. O sea, a Pablo no le importaba que pasar toda esa situación porque tenía un objetivo bien claro, ¿no? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, ¿no? Con esto Pablo no se jactaba de su valor, de decir, ay, no, sino que daba gracias a Dios porque era él quien le había infundido el poder necesario para completar la labor que le había sido encomendada. Él había sido constituido predicador, ¿no? Y de esta manera cumplía su ministerio llevando el evangelio quizás ante el mismo emperador Nerón y desde luego ante muchas personas distinguidas del imperio. Ese fue uno de los grandes momentos de la historia, aunque todo parece indicar a que no le dieron la importancia debida, ¿no? Vemos en este punto la seguridad en el Señor que tenía Pablo, ¿no? La seguridad en el Señor. ¿Sí? En el resultado de esta primera audiencia es descrito de esta manera. Así fui librado de la boca del león. Es lo que manifiesta Pablo ahí en el texto, dice. Y esto no está del todo claro a qué se refería aquí, ¿no? Con la boca del león. Hay algunas variedad de opiniones, ¿no? ¿A qué se refería Pablo con esto, ¿no? Desde lo que ven aquí una referencia a Nerón o a Satanás, incluso a los leones del circo, pero tal vez parece más apropiado interpretarlo como significando la liberación de un gran peligro, ¿no? Puede ser lo más correcto. Ahora bien, ¿de qué manera fue librado Pablo? Tal vez quiera decir que fue librado de su ejecución en aquel mismo día. Esto pudo ser debido a cierto aplazamiento de la vista de su juicio. En ese caso, fue debido a, según dice, a la valerosa predicación que llevó a cabo frente al tribunal, lo que de alguna manera generó cierto impacto positivo en él. ¿Sí? A raíz de esta experiencia consoladora, el apóstol afirma su confianza de que que el mismo Señor que le había rescatado de los peligros pasados, también le rescatará de los venideros. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. O sea, una seguridad de Pablo que me sorprende, ¿no? Es algo muy, muy bello esto. También surge la duda sobre a qué se refería con ser librado de toda obra mala. Sí, algunos piensan que tiene que ver que ver con que Pablo fuera tentado a pecar y llegase a fallar al Señor. En ese caso, el apóstol estaba seguro de que el Señor le libraría del pecado en su vida y de la apostasía en medio de la prueba que pasaba. Pero no parece muy probable que este sea el significado aquí, sino que más bien está expresando su confianza de ser liberado de un mal extremo, es decir, de las malas intenciones de sus enemigos, ¿no? ¿Y cómo sería librado de toda obra mala? Sin duda Pablo estaba pensando en la muerte. Dios dice, Dios dice, Él me preservará para su reino celestial.
lo que transmite la idea de que le llevará con seguridad a su reino, ¿no? El medio sería la muerte. ¿Sí? En el pasado, Pablo había sido rescatado de la muerte en varias ocasiones por el poder de Dios, pero ahora la muerte sería la puerta de acceso que le libraría de toda obra mala, como había expresado durante su primer encarcelamiento. Para él, el morir es ganancia, ¿no? Porque ni la muerte ni ninguna otra cosa le podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, lo que vemos en Romanos 8, ¿no? Del 37 al 39. Bueno, finalmente, la contemplación de lo que el Señor está haciendo llena su alma de alabanza y le lleva a exclamar: ahí sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconoce así que toda la alabanza debe ser dada a aquel que le ha infundido poder, le ha protegido y acompañado hasta el fin de su carrera y que después le llevará con seguridad a su reino. ¿Sí? A su reino, pero bueno, perdón, a su reino celestial, ¿no? Así pues, la visión de la muerte no le produce el espanto terrible que tiene para aquellos que carecen de la esperanza cristiana de la vida eterna, sino que se siente feliz porque significa su liberación final de toda cosa mala para poder disfrutar con su Señor eternamente y para siempre, ¿no? Lo que dice Pablo, ¿no? Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Bueno, al final de la carta vemos ya saludos y bendición final, ¿no? En estos últimos versículos subraya el interés y el afecto que había en el corazón de Pablo para que sus hermanos en la fe, y en especial hacia Timoteo, su amado hijo en la fe, nos encontramos con diferentes salutaciones a queridos hermanos, y también vuelve a dar alguna información sobre los movimientos de algunos de sus colaboradores para terminar con una hermosa bendición. Saluda a Priscila y Aquila, ¿no? Ellos son mencionados en esta parte del texto, ¿no? Donde dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo, ¿no? Prisca y Aquila, perdón. ¿Sí? Lo que vemos aquí que Prisca y Aquila ocupaban un lugar muy importante en el corazón de Pablo, ¿no? Él los había conocido en el transcurso de su segundo viaje misionero cuando llegó a Corintio, y trabajó con ellos en el oficio de ¿qué? De hacer tiendas, ¿no? Es a lo que se dedicaba Pablo. Yo veo cuando, por ejemplo, el pastor dice que son misioneros biocupacionales, ¿no? Que se dedican al ministerio, pero aparte tienen un trabajo secular. Yo decía, bueno, ¿cómo es eso, no? ¿O de dónde se toma esa situación? O sea, no te dedicas exclusivamente al ministerio, y te tienes que dedicar solamente a eso, no, sino que el ejemplo aquí nos lo pone Pablo, ¿no? De que él, aparte de la misión de andar predicando el evangelio en todos lados, aparte se tenía un oficio, ¿no? Y este lo hacía ¿con quién? Con Prisca y Aquila, ¿no? Dice: ¿a qué se dedicaban? Dice: pues, a hacer tiendas. En ese tiempo pues eran muy necesarias, ¿no? Para la zona en donde ellos vivían. Más adelante vemos que ellos se establecieron en algún tiempo en Roma y que había una iglesia reuniéndose ¿en dónde? En su casa, ¿no? Ellos también ya eran parte del ministerio, ¿no? A ellos les envía estos saludos, ¿sí? Aquí también dice: y a la casa de Onesíforo, ¿no? Envía saludos a la casa de Onesíforo, que como ya hemos visto anteriormente, también estaba relacionado con la ciudad de Éfeso. Esas son indicaciones que le va dando a Timoteo, ¿no? Cuando vayas aquí, salúdame a tal, ¿no? ¿Sí? Ahora, más adelante, ya al final de la carta, le dice: procura venir antes del invierno, ¿sí? ¿Sí? Una vez más, el apóstol alienta a Timoteo para que haga todo lo posible con el fin de ir a verlo. Anteriormente había expresado su deseo de verlo por última vez y gozar de su comunión antes de partir de este mundo. Pero ahora parece que su petición para que acuda antes del invierno podría tener también una finalidad práctica de otro tipo. Necesitaba su capote, ¿no? El que vimos que le pidió anteriormente, ¿no? Para poder sobrevivir al duro invierno que estaba por llegar, y también sus pergaminos, ¿no? Muy bien. Al final vemos una bendición hermosa, ¿no? Dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, ¿no? Y con esto terminamos.
Ahora el apóstol expresa su deseo de que Timoteo sea fortalecido con la presencia íntima del Señor Jesucristo en su vida para poder llevar a cabo el servicio que le había sido encomendado, soportando las duras condiciones de sufrimiento en medio de las cuales lo tendría que realizar. ¿Sí? Dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Y al final dice, la gracia sea con vosotros, amén. La segunda parte de la bendición incluye a todos los santos. Aquí vuelve a mencionar la gracia con la que había iniciado su epístola. Y vemos en 2 de Timoteo 1 y 2, dice que la gracia sea con vosotros, ¿no? Como alguien ha señalado, la gracia es necesaria de principio a fin, ¿no? Y bueno, estas son las últimas palabras del apóstol Pablo, de las registradas en los 27 libros del Nuevo Testamento. Aquí deja su pluma, la carta está terminada, su ministerio finaliza, pero la fragancia de su vida y testimonio permanecen todavía con nosotros, ¿no? La importancia de quién, de Pablo, ¿no? Esta parte me dice, pero la fragancia de su vida y testimonio permanece todavía con nosotros, ¿no? Algún día, no sé, si continuamos en esto, que alguien diga, ¿no? Pero la fragancia de su vida y su testimonio continúa con nosotros. Sería bello, ¿no? Que alguien dijese eso, ¿no? Pero bueno, haciendo una conclusión, la importancia de los colaboradores para Pablo. ¿Sí? Aquí nos muestra que Pablo, pues tenía en alta estima a cada uno de sus colaboradores, ¿no? Y vemos que un hombre solo no puede hacer la obra. Pablo lo entendió claramente y agradece a cada uno de sus colaboradores. Y principalmente, pues les ama, porque sabe que han sido instrumentos elegidos por Dios para que, para llevar a cabo su tarea, para llevar a cabo el ministerio que Dios le encomendó, y él sabe que solo no lo puede hacer, aunque su confianza está en Dios, pero Dios ha dispuesto a personas que le ayuden, que caminen con él, que sufran con él y que también sean advertidos de los peligros en los cuales pueden estar inmersos, ¿no? Pues este es el mensaje que les quería compartir esta tarde y pues viendo es este final de esta carta, y yo creo que es maravilloso, ¿no? Nos enseña muchas cosas, ¿no? La importancia de estar unidos alrededor y colaborando en la obra que Dios ha dispuesto para nosotros. Muy bien, pues vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo, ¿no? Vamos a orar. Señor bendito Padre, muchas gracias por este mensaje que nos has dado, entendiendo que Pablo pues reconoce y ensalza a sus colaboradores, personas que pues Dios dispuso a su lado para que él pudiera llevar a cabo esa obra, y personas que pues aunque tuvieron sus fallas y de repente algunos se alejaron de él, pero él reconoce y no guarda rencor porque sabe y entiende que en la debilidad humana pues cualquiera puede flaquear, pero también reconoce a aquellos que a pesar de las circunstancias continuaron con él en su camino y le fortalecieron y fueron de gran ayuda. Y también nosotros entendemos eso, Señor, de que Dios ha dispuesto personas a nuestro lado como colaboradores, como personas que si caemos nos animan, y si estamos exaltándonos nos bajan, ¿no? Nos dicen, no, la obra es del Señor y el Señor es el que al final de cuentas tiene toda la gloria. Te agradecemos, Padre, te damos a ti la honra, Señor. Gracias por este tiempo y permite que esto toque también el corazón de mis hermanos, Señor, entendiendo que no somos solos, que no somos unos, que no somos como llaneros solitarios, sino que somos parte de un cuerpo, y que en esa dependencia pues sabemos que pues si nos alejamos del cuerpo pues nada somos. Tú nos has, tú nos has conformado en uno para que podamos caminar juntos en este ministerio que tú has puesto para nosotros. Te damos las gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.